Mi novia es extremadamente insegura. Todos los días me exige que le informe puntualmente de todo. Así que, para volver corriendo y hacer una videollamada con ella, conduje a casa bajo una lluvia torrencial. Pero al segundo siguiente, el mundo se inclinó de repente, cubierto de sangre. Fui llevado al hospital en una ambulancia. Cuando la enfermera me preguntó si quería que avisara a mi familia, rechacé amablemente, todo porque no quería que Lucía se preocupara. Después de todo, ella aún estaba en el avión. Aunque lo supiera, solo se angustiaría sin poder hacer nada. Sin embargo, lo que jamás imaginé fue que, al levantarme para hacerme una radiografía, vi a Lucía, quien decía estar en un viaje de negocios, acompañando con ternura a otro hombre mientras recibía una infusión. La ira me consumió. La cuestioné con dureza sobre por qué me había mentido, pero ella respondió con calma, sin mostrarse sumisa ni arrogante. ¿Acaso tú no tienes nada de culpa? Tuviste un accidente de coche y ni me informaste. Es porque no me amas lo suficiente. Capítulo 1. Sostenía el volante con una mano mientras con la otra deslizaba por la pantalla táctil del coche. Eran las 8:43 de la noche. Quedaban 17 minutos antes de la videollamada que Lucía dijo que haría a las 9. Miré la caja del pastel en el asiento del copiloto y no pude evitar que una pequeña sonrisa tirara de mis labios, relleno de crema de fresa. Esa chica llevaba medio mes hablando de eso. Mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de Lucía en WeChat: estoy embarcando. Tengo que apagar el teléfono. Te escribo cuando aterrice en Shanghái. No te olvides de echarme de menos. Había un emoji de beso al final. Le respondí: avísame cuando aterrices. Cuídate. Después de un momento, añadí: ya compré el pastel de fresa. Lo celebraremos cuando vuelvas. Enviado. Dejé el teléfono de forma casual sobre la consola central. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente de un lado a otro. La lluvia en el parabrisas se despejaba por un segundo, solo para volver a difuminarse al siguiente. Conducir con ese clima era pura tortura. Murmuré para mí mismo: si no fuera por apresurarme para llegar a su videollamada, preferiría quedarme en la oficina haciendo horas extra. Semáforo en rojo. Pisé el freno y tamborileé los dedos suavemente sobre el volante. Hoy era mi 28º cumpleaños. Hace 3 días, Lucía ya había empezado a suspirar, diciendo que un proyecto urgente significaba que tenía que irse de viaje de trabajo, y que solo podía volar a Shanghái la noche de mi cumpleaños. Culpa a nuestro gerente, podía haberlo dicho antes o después, pero no, tenía que elegir justo este momento. Se quejaba por teléfono, con la voz dulce y pegajosa como caramelo derretido. Te prometo que lo compensaré cuando vuelva. 3 días enteros. En ese momento me reí. ¿Compensarlo durante 3 días? Entonces tendré que pedir 3 días libres. Pues pídelos, me quedaré contigo. Trato hecho. La verdad, no me importaban mucho esas cosas. Cuando estaba soltero, apenas celebraba los cumpleaños, a veces incluso el año nuevo lunar no se sentía diferente a un día cualquiera. Pero a Lucía sí le importaba. Siempre decía que la vida necesitaba un sentido de ocasión. Así que yo seguía el juego, recordando cada aniversario, preparando sorpresas, apareciendo siempre que me necesitaba. El semáforo se puso en verde. Pisé el acelerador y el coche salió disparado. La carretera empapada reflejaba la luz como si estuviera cubierta de aceite. No iba rápido, ya pensando en qué decir durante la llamada más tarde. A Lucía le encantaba escuchar sobre mi trabajo, clientes haciendo exigencias ridículas, propuestas revisadas 100 veces. Ella picaba algo y se reía. Luego decía: nuestro director Wang es el mejor. El pensamiento me hizo sonreír otra vez. Al segundo siguiente, el mundo se inclinó. Una luz blanca cegadora irrumpió desde la derecha, acompañada por el chirrido de neumáticos contra la carretera, como uñas raspando violentamente una pizarra. Mi mente quedó en blanco. Por instinto, giré el volante con fuerza hacia la izquierda. ¡Bam! Un choque ensordecedor. No como en las películas a cámara lenta, solo un impacto sólido y brutal. El airbag explotó y golpeó mi cara. El sabor metálico de la sangre se extendió al instante en mi boca. No sabía si venía de un labio partido o de otro lugar. El coche giró medio círculo y se detuvo torcido al borde de la carretera. Me quedé sentado en el asiento del conductor, aturdido durante unos segundos. Mis oídos zumbaban, como si cientos de abejas estuvieran dando un concierto dentro de mi cabeza. Intenté mover los dedos, todavía funcionaban. Mis piernas también. Solo el pecho dolía intensamente por el impacto del airbag, dificultando la respiración. Alguien golpeó la ventana. Una figura borrosa afuera, con la boca abriéndose y cerrándose. Me quité el cinturón de seguridad y empujé la puerta. El viento frío y la lluvia me golpearon de frente.
despejándome por completo. Miré hacia abajo, mi camisa blanca estaba manchada de rojo, la sangre descendiendo desde mi frente. Señor, ¿está bien? Un repartidor con uniforme amarillo corrió hacia mí con un paraguas. La voz temblorosa. Le hice un gesto con la mano, intentando decir que estaba bien, pero terminé tosiendo. Saqué el teléfono, la pantalla estaba rota como una telaraña, pero aún se encendía. Lo desbloqueé y, por instinto, miré la hora, 8:51 de la noche, 9 minutos restantes. Increíble pensar todavía en esa videollamada en un momento así. Incluso a mí me parecía absurdo. El sonido de una ambulancia se acercaba, luces rojas y azules parpadeando, cortando la noche lluviosa en fragmentos. Mientras me ayudaban a subir a una camilla, giré la cabeza para mirar mi coche. La parte delantera estaba aplastada hacia adentro, como un tipo desafortunado que había recibido un golpe directo. El pastel de fresa había salido volando del asiento del copiloto y se había estrellado contra el parabrisas. La crema mezclándose con el agua de lluvia y deslizándose en un desastre lamentable. El pastel, murmuré. El paramédico no lo entendió. ¿Qué? Nada. Me llevaron al hospital municipal más cercano. La sala de emergencias estaba brillantemente iluminada, completamente distinta de la oscuridad total de la lluvia afuera. El aire olía a desinfectante, mezclado con un leve rastro de sangre. Las ruedas de la camilla traqueteaban sobre el suelo, resonando por el pasillo. Me empujaron a una sala de tratamiento, donde una enfermera se acercó para atender mis heridas. Tenía un corte en la frente, 5 puntos, posible lesión en las costillas, necesitaba una radiografía. La muñeca derecha estaba torcida, hinchada como un bollo. Ha tenido bastante suerte, dijo el médico mientras escribía en mi historial. El otro conductor estaba borracho, toda la responsabilidad es suya. Llevaba el cinturón de seguridad. O podría haber sido mucho peor. Asentí, sin decir nada. La anestesia aún no se había disipado por completo. Mi frente se sentía entumecida, casi irreal. Me quedé mirando las luces fluorescentes del techo, con la mente completamente en blanco. Capítulo 2. Después de tratar mis heridas, la enfermera me dijo que fuera a la sala de sueros para observar durante 2 horas. Preguntó, ¿y sus familiares? ¿Ya los ha notificado? Me quedé un momento en silencio antes de decir, en un rato les aviso. En realidad, no quería que Lucía lo supiera. Estaba en el avión. Aunque se enterara, solo se preocuparía inútilmente. Mejor mañana. Ya se lo diría mañana. La sala de sueros estaba en la esquina del primer piso del edificio de urgencias. Un espacio amplio y compartido. A esa hora no había mucha gente. Apenas 7 u 8 personas dispersas. Encontré un asiento junto a la pared y me senté. La enfermera vino a ponerme el suero. En el momento en que la aguja se clavó en el dorso de mi mano, fruncí el ceño. El líquido caía gota a gota, tan lento que desesperaba. Saqué mi teléfono con la pantalla rota e intenté encenderlo. Sorprendentemente, aún funcionaba. Había varios mensajes sin leer en WeChat, todos de compañeros y amigos felicitándome por mi cumpleaños. Respondí uno por uno, mis dedos tocando la pantalla con cierta dificultad. El avatar de Lucía estaba tranquilo, inmóvil. El último mensaje seguía siendo ya estoy subiendo al avión. Miré ese emoji de beso durante unos segundos y bloqueé la pantalla. Cerré los ojos para descansar. Pero mis oídos no podían quedarse quietos. Los sonidos de la sala de suero se colaban en mi cabeza. A la izquierda, alguien veía videos cortos con el volumen altísimo. A la derecha, una pareja discutía. La chica decía, estoy así y tú todavía estás con el móvil. Al fondo, un niño lloraba mientras su madre lo consolaba en voz baja. Toda la diversidad humana, concentrada en un hospital. Me sentía un poco irritado. Intenté cambiar de postura, pero al moverme tiré de la herida y el dolor me hizo inhalar bruscamente. Olvídalo, mejor aguantar. El tiempo pasaba segundo a segundo. Miré el teléfono, ya eran las 9:30. Seguro que no alcanzaría la videollamada. Luego le enviaría un mensaje para explicarlo. Diría que surgió trabajo urgente. Justo cuando pensaba en eso, desde la entrada llegó una risa familiar. Todo mi cuerpo se tensó. Imposible, lo escuché mal. Seguro que la anestesia estaba afectando mi audición. Levanté la cabeza. En la puerta de la sala de sueros, Lucía llevaba ese cardigan de punto color crema que yo le había comprado. Lo compramos la semana pasada. Ella había dicho que lo llevaría en su viaje de trabajo, porque por la noche en Shanghái hacía fresco. En la mano sostenía un vaso desechable, y estaba girando ligeramente la cabeza mientras hablaba con la persona a su lado. Tenía una sonrisa en el rostro, los ojos curvados, esa expresión que yo había visto durante 7 años. A su lado había un hombre, bastante alto,
con una sudadera gris. Tenía el brazo izquierdo enyesado y colgado frente al pecho. Lucía estaba muy cerca de él, casi pegada a su brazo, sosteniendo cuidadosamente el vaso de agua y acercándoselo a la boca. Cuidado, está caliente. Ya soplé un poco, dijo ella con voz suave, ese tono tierno que me resultaba tan familiar. El hombre bebió del vaso con su ayuda, sonrió y dijo, eres muy atenta, como siempre. Yo seguía sentado, sin moverme. En realidad, debería haber tenido muchas reacciones. Por ejemplo, levantarme, acercarme y preguntar ¿no estabas en Shanghái? O simplemente agarrar el soporte del suero y lanzarlo. Pero no hice nada, solo me quedé sentado, mirando, como si estuviera viendo una película que no tenía nada que ver conmigo. No sé en qué momento la aguja en el dorso de mi mano se movió. Un poco de sangre regresó por el tubo del suero, rojo intenso, cegador. Lucía ayudó al hombre a caminar hacia adentro. Al levantar la vista, me vio. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, la sonrisa en su rostro se congeló, literalmente congelada, como si un video se hubiera pausado de repente. Sus labios aún mantenían la curva de la sonrisa, pero sus ojos se abrieron de par en par, y algo en sus pupilas pareció romperse con un chasquido. El vaso en su mano tembló un poco, derramando agua que salpicó la manga del hombre. Exclamó él. Lucía no reaccionó, seguía mirándome. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Me levanté lentamente del asiento. Mis movimientos eran algo rígidos, quizá por las heridas, quizá por otra cosa. El soporte del suero se tambaleó al moverlo, y las ruedas chirriaron suavemente contra el suelo. Caminé hacia ellos. Un paso, 2 pasos. El sonido de mis pasos resonaba con claridad en la silenciosa sala. Lucía finalmente reaccionó, y casi por instinto dio medio paso hacia atrás. Colocándose frente al hombre, ese gesto hizo que mis pasos se detuvieran por un instante muy leve, pero yo lo sentí. Capítulo 3. Qué interesante, pensé para mí. Me detuve a 3 pasos de ellos. Primero miré a Lucía, luego al hombre detrás de ella, Makoto. Conocía ese nombre. Había visto fotos suyas en el antiguo álbum del teléfono de Lucía, de la universidad, vestido con uniforme deportivo, sonriendo con una luz radiante. En persona se veía algo mayor que en las fotos, pero aún bastante presentable. Jorge, tú. Lucía finalmente recuperó la voz, pero no pudo continuar. Miró el vendaje en mi frente, las manchas de sangre en mi camisa blanca y el tubo del suero con sangre retrocediendo en el dorso de mi mano. Su rostro se fue poniendo pálido poco a poco. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? No respondí. Mi mirada se posó en el brazo enyesado de Makoto durante 2 segundos, y luego curvé ligeramente los labios. Ese pequeño gesto tiró de la herida en mi frente, haciéndome fruncir el ceño por el dolor. Pero aún así sonreí. ¡Qué coincidencia!, dije. Mi voz no era alta, tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. ¿Tú también estás enfermo? Le hablaba a Makoto, pero mis ojos estaban puestos en Lucía. Makoto claramente me había reconocido. Su expresión era incómoda. Abrió la boca para decir algo, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y me fui. Arrastré el soporte del suero conmigo, las ruedas rodando con un sonido sordo sobre el suelo. La aguja se salió del dorso de mi mano, dejando tras de sí una serie de gotas de sangre. No le presté atención y seguí caminando directamente hacia la salida. Jorge, Lucía gritó detrás de mí, la voz temblorosa. Espera, escucha mi explicación. No me detuve. La luz del pasillo era más brillante que la de la sala de sueros, haciéndome entrecerrar los ojos. Una enfermera vio que mi mano estaba sangrando y corrió hacia mí alarmada. Señor, la aguja. No hace falta, dije. Ya no voy a continuar con el suero, pero al menos hay que tratarlo. Está sangrando. Bajé la mirada hacia el dorso de mi mano. La sangre goteaba por mis dedos, dejando pequeñas manchas rojas en el suelo. Sí, había que tratarlo, o mancharía la ropa y sería aún más problemático. Dejé que la enfermera me llevara a una sala de cura cercana. Desinfección, presión, una tirita. Durante todo el proceso cooperé, pero no dije ni una palabra. Mientras me vendaba, la enfermera murmuraba, por mucha prisa que tenga, no puede arrancarse la aguja así. Es peligroso. Si pasa algo, hay que hablarlo bien. La escuché, pero no respondí. La puerta de la sala de curas estaba entreabierta. Podía ver a Lucía al otro lado del pasillo, de pie sin saber qué hacer. Makoto no había salido. Probablemente seguía en la sala de sueros. Bien, pensé, al menos aún le queda algo de vergüenza. Cuando terminó el vendaje, la enfermera me dio algunas indicaciones más. Asentí, le di las gracias y salí de la sala. Lucía se acercó de inmediato, los ojos ya enrojecidos. Jorge, no es lo que piensas. Makoto, él
¿Hemorragia gástrica? La interrumpí, con un tono tan plano como si preguntara ¿ya comiste? ¿O una fractura? Lucía se quedó sin palabras. Mi coche fue embestido. Continué, como si estuviera dando un informe de trabajo. El otro conductor iba borracho. Toda la responsabilidad es suya. Me dieron 5 puntos en la frente. Puede que tenga algo en las costillas. Mañana tengo que hacerme una radiografía. El pastel quedó destruido. En el parabrisas. ¿Quieres ver la foto? Yo no sabía. Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer. De verdad no sabía. Cuando me llamó, dijo que era muy grave. Y yo la interrumpí. ¿Así que volviste desde Shanghái? La miré. 3 horas. Bastante rápido. Lucía no pudo decir nada. Bajó la cabeza y lloró, los hombros temblando. La miré durante un rato, y de repente me sentí muy cansado. No era un cansancio físico, sino ese que se filtra desde lo más profundo de los huesos, que hace imposible siquiera dar un paso más. Capítulo 4. Me di la vuelta y salí. Jorge. Lucía gritó detrás de mí. ¿A dónde vas? Te acompaño a hacerte la radiografía. Yo en un rato. No hace falta. No me giré. Ocúpate de lo tuyo. La lluvia no había parado. Solo se había vuelto más ligera. Me quedé en la entrada del edificio de urgencias y saqué el móvil para pedir un coche. La pantalla estaba tan rota que tardé un buen rato en abrir la aplicación. Mientras esperaba a que alguien aceptara el viaje, levanté la vista hacia el cielo. Negro absoluto. No se veía nada. Lucía salió corriendo tras de mí, deteniéndose a unos pasos de distancia, queriendo acercarse pero sin atreverse. Dijo en voz baja, te llamé, te mandé mensajes por WeChat, pero no respondiste. Se me rompió el teléfono. Respondí. Ella dijo, entonces mañana te acompaño a ver el coche, a repararlo. Y también, el coche llegó. Un Toyota blanco con las luces intermitentes encendidas se detuvo al borde de la carretera. Abrí la puerta. Me detuve un instante y aún así me giré. Lucía estaba de pie bajo una farola. La luz caía desde arriba, iluminando claramente su rostro arruinado por el llanto. Me miraba con una mezcla de pánico, culpa, miedo y muchas otras emociones que no pude descifrar en ese momento. 7 años. Hice el cálculo en mi mente, más de 2500 días. ¡Qué largo! Jorge dio medio paso hacia adelante. Retiré la mirada y me incliné para entrar en el coche. La puerta se cerró, aislando el sonido de la lluvia y también su voz. El conductor me miró por el retrovisor. Señor, ¿a dónde vamos? Le di la dirección de mi complejo residencial. El coche arrancó y se alejó del hospital. Al pasar por la entrada de urgencias, miré de reojo el retrovisor. Lucía seguía allí de pie, su figura cada vez más pequeña bajo la lluvia, hasta convertirse en un punto borroso. Giré la cabeza hacia adelante y cerré los ojos. El borde de la tirita en el dorso de mi mano estaba un poco levantado. La presioné. Dolía un poco, pero comparado con la herida en la frente, con las costillas posiblemente fracturadas, ese dolor no era nada, nada en absoluto. Me quedé en casa 3 días. Decir que descansé sería exagerado. En realidad, no estuve ocioso. La aseguradora llamaba, la policía de tráfico llamaba, el concesionario llamaba, como si fuera un agente de atención al cliente. Repetí los detalles del accidente unas 800 veces. Al final, casi me lo creí yo mismo. Esa noche simplemente fui un tipo con muy mala suerte. Nada más. Las costillas no eran nada grave, solo una fisura. El médico me dijo que guardara reposo. Para quitarme los puntos de la frente aún faltaban unos días. Salía con la gasa pegada, y los vecinos siempre preguntaban, Jorge, ¿qué te pasó? Me golpeé un poco. Respondía siempre. La mañana del 4.º día, sentí que ya era suficiente. Era hora de hacer algo importante. Me quedé de pie en el centro de la sala, observando el apartamento en el que había vivido 5 años. 2 habitaciones y un salón, no muy grande, pero decorado con esmero en su momento. El sofá lo eligió Lucía, color crema. Ahora parecía algo sucio. Las cortinas también eran su elección, gris claro con un patrón discreto. Cuando entraba la luz del sol, se veían bastante bien. Los cuadros en la pared eran fotos de paisajes que ella había tomado en la universidad, enmarcadas porque, según ella, tenían un aire artístico. Había rastros de ella por todas partes. Fui a la cocina, herví agua y preparé una taza de té. El té lo había comprado Lucía, una infusión de frutas y flores, con un aroma empalagoso. Tomé un sorbo, fruncí el ceño y lo tiré. Saqué del fondo del armario un Longines que había comprado antes. Preparé una taza y entonces sí me sentí mejor. Luego empecé a trabajar. Primero el dormitorio. En el armario, su ropa ocupaba 2/3, primavera, verano, otoño e invierno, todo organizado por categorías. Saqué una maleta grande,
La abrí y empecé a guardar las prendas una por una. Vestidos, camisas, suéteres, abrigos, todo doblado cuidadosamente, como si fuera mercancía en una tienda. A mitad de camino, reconocí un vestido, se lo regalé el año pasado por su cumpleaños. Dijo que el color era demasiado llamativo para usarlo afuera, pero aún así lo aceptó, diciendo que lo guardaría para una ocasión especial. Nunca lo usó, ni siquiera había quitado la etiqueta. Miré ese vestido durante medio minuto, luego lo doblé y lo metí en la maleta. El joyero estaba sobre el tocador. Lo abrí, un caos. Pendientes sin pareja, collares enredados, pulseras con piedras faltantes. Recordé una vez que Lucía, con prisa por salir, tiró la caja al suelo. Los dos nos pusimos a buscar durante media hora. Al final lo encontramos bajo una zapatilla, y nos reímos tanto que casi no podíamos mantenernos en pie. Capítulo 5. Separé las que aún se podían usar y las envolví con un paño suave. Las que estaban incompletas, lo pensé un momento y también las empaqué, por si acaso ella aún quería conservarlas. En el tocador había todo tipo de frascos y botellas que no lograba identificar bien. Los fui revisando uno por uno: tónico, loción, esencia, crema. Había un frasco pequeño especialmente delicado. Lo tomé para verlo. Era perfume. Lucía había dicho que era caro, que debía usarlo con moderación, que solo lo aplicaba cuando iba a ver a mis padres. Abrí el tapón y lo olí. La fragancia era muy suave, difícil de describir. Lo cerré y lo guardé en una bolsa aparte. En un cajón había un álbum de fotos. Lo abrí. La primera página era una foto de los dos. Fue tomada en otoño de nuestro segundo año de universidad, bajo un árbol de ginkgo en el campus. En ese entonces ella llevaba el cabello corto, yo usaba gafas de montura negra, y ambos sonreíamos sin preocupaciones. Seguí pasando páginas. La foto de graduación, la primera vez que alquilamos un piso, el viaje a la playa, el año nuevo pasado en casa de mis padres, foto tras foto, página tras página, el tiempo avanzando. Cerré el álbum, no lo metí en la maleta. Busqué plástico de burbujas de los que se usan para envíos. Lo envolví varias veces y lo dejé aparte. El teléfono vibró. Lo tomé. Era Lucía. Más de 10 mensajes sin leer en WeChat. El más reciente decía: ¿podemos hablar? Por favor. Deslicé hacia arriba. También había. Aquel día de verdad fue algo inesperado. Makoto tuvo una hemorragia gástrica de repente. No tiene familiares aquí. Admito que mentirte estuvo mal, pero tenía miedo de que pensaras demasiado. ¿Cómo están tus heridas? Quiero ir a verte. Jorge, ¿puedes responderme aunque sea una vez? Deslicé la pantalla un par de veces, pero no respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí con lo que estaba haciendo. En el estudio no había muchas cosas. Los libros de Lucía ocupaban un estante, la mayoría novelas y revistas. Tenía además la costumbre de copiar frases que le gustaban y pegarlas en un cuaderno. Lo abrí. Su caligrafía era delicada, llena de líneas densas. Que haya años a los que podamos volver la vista atrás y compartir juntos el resto de la vida con profundo amor. El mundo es vasto y la vida cotidiana está llena de humo y fuego. Nada eres tú. Y sin embargo, todo eres tú. Siempre he sido un materialista firme, solo contigo. Deseo que exista una próxima vida. Debajo de la última frase, había dibujado un pequeño corazón con bolígrafo rojo. Me quedé mirando ese corazón durante mucho tiempo. Luego arranqué esa página, la doblé una vez, luego otra, y la guardé en el compartimento de mi cartera. Cerré el cuaderno y lo devolví a la estantería. El resto de las cosas, su taza, el cojín que le gustaba, el muñeco en la cabecera, las notas adhesivas en la nevera, una por una. Lo que había que empacar, se empacó. Lo que había que tirar, se tiró. A las 2 de la tarde, en la sala había 3 cajas grandes apiladas, además de una maleta. Me senté en el suelo, apoyado contra el sofá, y encendí un cigarrillo. No fumaba mucho, solo cuando estaba especialmente cansado o irritado. Era algo que Lucía no me dejaba comprar. Decía que fumar demasiado acortaba la vida. En ese entonces me reí. Entonces tendrás que acompañarme a vivir más tiempo. Ahora que lo pensaba, sonaba bastante tonto. A mitad del cigarrillo, sonó el timbre. No me moví. Volvió a sonar, esta vez sin soltar el botón, con un ruido molesto. Suspiré. Apagué el cigarrillo y me levanté para abrir la puerta. Era el repartidor. Señor Wang, tiene un paquete. Por favor, firme aquí. Tomé el comprobante y lo miré. El remitente era Makoto. La dirección era de cierto hospital. Fruncí el ceño y lo abrí. Dentro había una cesta de frutas, con una tarjeta: señor Wang, lamento haberle causado molestias. Le deseo una pronta recuperación. Makoto. La letra era bastante ordenada,
Capítulo 6. Me quedé mirando la cesta de frutas unos segundos. Luego la levanté. Me di la vuelta. Fui hasta la escalera y la tiré al cubo de basura. Cuando regresé, el repartidor aún no se había ido. Me miraba con cara de desconcierto. Estaba estropeado. Expliqué brevemente y cerré la puerta. Me lavé las manos y seguí ordenando. Lo de la cesta fue como un pequeño episodio sin importancia, sin dejar rastro en mi mente. Al atardecer, todo estaba listo. Pedí un servicio de mudanza. El conductor subió, vio la escena y preguntó, ¿se muda? Sí, voy a enviar unas cosas. ¿A dónde? Le di el nombre del complejo de apartamentos de Lucía. El conductor ayudó a bajar las cajas y las cargó en el vehículo. Antes de salir, saqué una llave del bolsillo, la llave del apartamento de Lucía. Ella me la había dado antes, diciendo, siempre eres bienvenido a venir a comprobar. La miré por última vez y la lancé a la alcantarilla junto a la carretera. Hizo un sonido leve al caer. El vehículo de mudanza se fue. Yo me di la vuelta y subí de nuevo a casa. El apartamento de repente se sintió vacío. No un vacío físico, sino algo difícil de describir. Un vacío en el ambiente. Cuando Lucía estaba, siempre ponía música, tarareaba, o dejaba la televisión encendida como ruido de fondo. Ahora no había nada, tan silencioso que podía oír el zumbido del refrigerador. Encendí la televisión y puse cualquier canal de noticias. Subí el volumen. Eso hizo que me sintiera un poco mejor. Entré al baño y me di una ducha. El agua caliente cayendo sobre mi cuerpo me hizo suspirar de alivio. El espejo se empañó. Lo limpié con la mano y vi la gasa en mi frente. Ya algo sucia. Debería quitármela, pensé. De todos modos, ya casi era hora. Con cuidado despegué la cinta y retiré la gasa. La herida quedó al descubierto. Las suturas parecían un ciempiés pegado allí. Nada bonito, pero no me importaba, al fin y al cabo. Soy hombre. ¿Qué importa una cicatriz? Cuando salí de la ducha, ya era de noche. No tenía ganas de cocinar, así que pedí comida. Mientras esperaba, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Lucía, era Makoto. Un mensaje de texto. Bastante largo, señor Wang. Hoy le envié una cesta de frutas. No sé si la ha recibido. Antes que nada, quiero disculparme sinceramente. Lo ocurrido aquella noche fue un malentendido. Lucía es una chica amable. Solo me cuidó por amistad. Entre nosotros ya es cosa del pasado. Espero que no lo malinterprete. Además, he sabido de su accidente y me siento muy culpable. Si necesita cualquier ayuda, no dude en contactarme. Mis más sinceras disculpas nuevamente. Lo leí y no respondí. Hice una captura de pantalla y se la envié a Lucía. Luego escribí, controla a tu gente. Enviar. Llegó la comida, mi habitual arroz con pollo estofado. Encendí la televisión y comí mientras miraba. En las noticias hablaban de un proyecto de construcción local. Eché un vistazo. Oye, ¿no era ese el proyecto por el que nuestra empresa estaba compitiendo? Dejé los palillos y miré con atención. El reportaje decía que el proyecto tenía nuevos avances, y varias empresas de diseño habían sido preseleccionadas. La cámara mostró la lista, y vi el nombre de mi empresa. Nada mal. Mañana en el trabajo tendría que preguntar cómo iba el progreso. Terminé de comer y recogí la mesa. Mientras lavaba los platos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Lucía. Me sequé las manos. Contesté, pero no dije nada. Del otro lado llegó su llanto. Entrecortado, Jorge, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa, controla a tu gente? Makoto el solo. La interrumpí, solo me envió una cesta de frutas y una carta de disculpa, muy sentida. Ella preguntó, ¿la recibiste? Entonces, ¿por qué? Respondí, la tiré. Capítulo 7. Lucía se quedó sin palabras. El grifo no estaba bien cerrado. Goteaba sin parar. Extendí la mano y lo ajusté. El sonido desapareció, y al otro lado de la llamada solo quedó su llanto. Dije, ya empaqué tus cosas. Las dejé en la administración de tu complejo. Las llaves están en el buzón. Puedes recogerlas tú misma. Ella preguntó, ¿qué cosas? Tus cosas. Mi tono era muy calmado. Ropa, cosméticos, libros, y esas pequeñas cosas que has ido guardando. El álbum lo envolví aparte, para que no se aplaste. ¿Tú empacaste mis cosas? La voz de Lucía se elevó. Jorge, ¿con qué derecho tocas mis cosas? Ni siquiera hemos terminado. Respondí, ahora sí. Al otro lado se hizo silencio, tan silencioso que pensé que había colgado. Después de un rato, Lucía volvió a hablar, con la voz temblando, ¿solo por esto? ¿Solo porque esa noche no te dije la verdad? Jorge, han pasado 7 años de relación, y tú simplemente. No tiene que ver con esa noche. Dije, ¿de verdad? Entonces, ¿con qué tiene que ver? Dímelo.
Caminé hasta la ventana y miré afuera. La ciudad estaba iluminada. Las luces de los edificios de oficinas a lo lejos alineadas como una galaxia invertida. Recordé muchas cosas. Recordé cómo siempre decía que yo no era lo suficientemente romántico, cómo me comparaba con Makoto, cómo mentía una y otra vez por cosas relacionadas con él, aunque fueran cosas pequeñas, aunque luego siempre lo explicara. Pero la confianza, una vez que se rompe un poco, termina desmoronándose por completo. Lucía. La llamé por su nombre completo. Hacía mucho que no lo hacía. ¿Recuerdas marzo del año pasado? Dijiste que ibas a una reunión de compañeros. Pero Makoto también estaba allí, al otro lado. Su respiración se detuvo. Hice una pausa y continué, y hace 2 años. En el ICSI. Dijiste que tenías horas extra en el trabajo, pero en realidad fuiste a acompañarlo al hospital por su estómago. Hace 3 años. Basta. Lucía gritó. Todo eso fue coincidencia. Yo solo tenía miedo de que te enfadaras. Por eso me mentías. Eso no era mentir. Eran mentiras piadosas. Me reí, de verdad me reí. Me sujeté las costillas. Reír demasiado me dolía un poco. Está bien, dije. Entonces esto también es una mentira piadosa. Te informo amablemente que lo nuestro termina aquí. Jorge, no puedes hacer esto. Hablemos bien. Voy a verte. Ahora mismo. Fruncí el ceño. No vengas. Dejé de sonreír. Aunque vengas, no abriré la puerta. Colgué. El mundo quedó en silencio. Capítulo 8. Me quedé de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, hasta que las piernas se me entumecieron. Volví al salón. Recogí los envases de la comida y llevé la bolsa de basura a la puerta. Lo pensé un momento y también metí las zapatillas que Lucía había dejado, esas con orejas de conejo rosas, en la bolsa. Después de eso, lavé una manzana y me senté en el sofá a comerla. En la televisión daban un programa cómico. Un grupo de personas reía sin parar. Lo miré, pero no me pareció gracioso, aunque tampoco me sentí triste. Solo, vacío, como si me hubieran arrancado un trozo del corazón, dejando que el viento soplara sin parar en su interior. Pero lo extraño era que no dolía. El teléfono volvió a encenderse. Esta vez era WeChat. Un mensaje de Lucía: ya empaqué tus cosas del apartamento. Las dejé en la administración. La llave está en el buzón. Exactamente las mismas palabras que yo le había enviado por la tarde. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto entero. Luego respondí: recibido. Lo pensé un momento y añadí: no volvamos a contactarnos. Enviar. Puse el teléfono en silencio y lo dejé en el sofá. El programa terminó y empezaron los anuncios. Cambié de canal con el control remoto varias veces, hasta que me detuve en uno deportivo. Un partido de fútbol. No sabía qué equipos eran, pero jugaban con intensidad. Me quedé viéndolo. La noche afuera se hacía más profunda, y en el salón solo parpadeaba la luz del televisor. Sobre la mesa seguía la manzana, a medio comer, ya oxidándose, un poco amarillenta. Me acurruqué en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla. Gol. El comentarista gritó emocionado. Yo también solté un buen gol. Pero mi voz dio una vuelta por la habitación vacía y se desvaneció. La noche avanzó. El día que volví al trabajo, aún llevaba una tirita en la frente. Mi compañero Chris fue el primero en verme. Silbó y dijo: Jorge, ¿te fuiste a grabar una película de acción? Tuve un accidente, respondí con indiferencia, dejando el maletín en mi escritorio. ¿Grave? ¿Estás bien? Más o menos. Solo unos puntos. Capítulo 9. La gente de la oficina empezó a reunirse a mi alrededor, preguntando todos a la vez. Fui respondiendo uno por uno. Y al final dije: de verdad no es nada. Solo necesito pedirles un favor. Últimamente no puedo trasnochar. Así que el trabajo urgente tendrá que depender de ustedes. Lo dije de forma educada, pero el mensaje era claro. Todos en el equipo sabían que yo nunca imponía autoridad ni evitaba responsabilidades. Siempre asumía lo que me correspondía, ahora que yo lo pedía. Naturalmente todos estaban dispuestos a ayudar. Los compañeros respondieron uno tras otro: no te preocupes, Jorge. Cuídate bien. Nosotros nos encargamos. Sonreí levemente y encendí el ordenador. El correo estaba saturado. Más de 99 mensajes sin leer. Preparé una taza de té y empecé a revisarlos uno por uno. El trabajo es algo bueno. Te mantiene ocupado. Sin tiempo para pensar demasiado ni energía para sentimentalismos. Trabajé horas extra durante 3 días seguidos para recuperar el retraso causado por el accidente. En la mañana del 4.º día, el gerente del proyecto, Sam, me dio una palmada en el hombro. Jorge, no te esfuerces tanto. Tu salud es lo primero. Respondí: no pasa nada. Estar ocioso tampoco ayuda. De verdad sentía que no era bueno estar sin hacer nada. En cuanto me quedaba libre,
Mi mente empezaba a reproducir escenas. La luz blanca del hospital aquella noche, el rostro pálido de Lucía, el yeso en el brazo de Makoto, todo eso volvía una y otra vez, molestándome. Mejor trabajar. El viernes por la tarde, el plan de licitación tomó forma inicial. Reuní al equipo en una sala de reuniones. Todos miraban la pantalla de proyección, discutiendo activamente. El ambiente estaba animado cuando la puerta se abrió. La recepcionista asomó la cabeza. Director Wang. Alguien lo busca. ¿Quién? Dice que es su novia. La chica parecía incómoda. Le dije que estaba en reunión, pero dijo que puede esperar. La sala quedó en silencio de inmediato. Una docena de miradas se volvieron hacia mí. Mi expresión no cambió. Ni siquiera detuve el puntero láser. Dije, dile que estoy ocupado, que no tengo tiempo. La recepcionista añadió, ya se lo dije, pero insiste. Entonces que espere. Giré la cabeza y continué con la presentación. Como decía, la tercera parte. El diseño de la fachada aún necesita optimización. La reunión continuó otros 40 minutos. Al terminar, todos recogieron sus cosas y salieron, pero sus miradas eran evasivas. Sabía lo que estaban pensando. El chisme es parte de la naturaleza humana. Capítulo 10. Fui el último en salir de la sala. Lucía estaba efectivamente esperando en el pasillo, apoyada contra la pared, con la cabeza baja. Al oír pasos, levantó la cabeza de repente. En medio mes, había adelgazado visiblemente. Tenía los ojos enrojecidos. No sabía si por falta de sueño o por llorar. Al verme, se enderezó. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Pasé junto a ella sin detenerme. Jorge. Lucía me alcanzó y me sujetó de la manga. Hablemos. Solo 5 minutos. Sí. Había gente pasando por el pasillo, mirando de reojo. Me detuve y me giré. Su mano seguía agarrando mi manga, apretando con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Miré su mano, luego la miré a los ojos. Suéltame. No. Su voz tenía un tono lloroso. No contestas llamadas ni mensajes. ¿Qué se supone que haga? Solo podía venir aquí a buscarte. Fruncí el ceño. Si tienes algo que decir, dilo. Lucía respiró hondo, como si reuniera todo su valor. Lo de Makoto. De verdad puedo explicarlo. Esa noche tuvo una hemorragia gástrica muy grave. No tenía a nadie cerca. Por eso, la interrumpí. ¿Por eso mentiste diciendo que estabas de viaje de trabajo? Lucía, cuando inventabas esas mentiras, ¿pensaste en lo que yo estaba haciendo? No lo sabía. Yo estaba conduciendo, apresurándome para llegar a casa y hacer una videollamada contigo, porque dijiste que a las 9 te conectarías. Luego tuve un accidente. El coche quedó destrozado. El pastel estampado contra el parabrisas. Me dieron 5 puntos en la frente y tengo una fisura en las costillas. Hice una pausa y pregunté, todo eso lo sabes, ¿verdad? Te lo dije. Las lágrimas de Lucía cayeron. Con voz ahogada dijo, lo sé, lo siento, de verdad. Ya has dicho suficientes disculpas. Retiré mi manga de su mano. ¿Algo más? Ella dijo, ¿podemos no terminar? Levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Han sido 7 años. Jorge, desde la universidad hasta ahora, tantos recuerdos, ¿de verdad puedes dejarlo todo así? Guardé silencio unos segundos. Al fondo del pasillo, un compañero asomó la cabeza y luego se escondió. Lucía, dije finalmente, con voz tranquila, ¿sabes qué es lo que más no puedo soportar? Ella negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. Que sigas en contacto con Makoto no es lo peor. Que me hayas mentido tampoco. Lo peor es que, cuando estaba en el hospital, tu primera reacción fue ponerte delante de él. Ese tipo de reacción instintiva no engaña a nadie. Capítulo 11. Lucía se quedó paralizada. Lo estabas protegiendo, incluso frente a mí, tu propio novio. Sonreí ligeramente, con un dejo de ironía. En ese momento lo entendí. Hace tiempo que ya no soy tu prioridad. ¿No es así? Yo solo estaba en pánico. No sabía qué hacer. La interrumpí. Entonces no hagas nada. Dije, dejémoslo aquí. Es lo mejor para ambos. Me di la vuelta para irme. Jorge, Lucía gritó detrás de mí. ¿Así de cruel puede ser? 7 años de relación y la cortas así sin más. No me giré. Su voz se volvió más urgente. Cambiaré. No volveré a verlo nunca más. Borraré todos sus contactos. Sí. Empezamos de nuevo. Lo prometo. Respondí con impaciencia. Ya has prometido muchas cosas. Me detuve un momento, girando medio rostro. En primer año dijiste que estudiarías bien inglés. Y suspendiste. En tercero dijiste que dejarías el azúcar. Y aún sigues tomándote con leche. Cuando empezaste a trabajar dijiste que dejarías de trasnochar viendo series.
Y el mes pasado te pillé a las 3 de la mañana viendo un programa. Hice una pausa y continué, Lucía. Hay cosas que no se cambian solo con promesas. Dicho eso, seguí caminando sin detenerme. Lucía se quedó en el lugar, llorando con los hombros temblando. La recepcionista, incapaz de soportarlo, se acercó con un paquete de pañuelos. Hermana, no llores más. Toma. Regresé a mi oficina y cerré la puerta. Afuera, el cielo se oscurecía, y las luces de la ciudad se encendían poco a poco. Me quedé junto a la ventana y encendí un cigarrillo. A mitad del cigarrillo, el teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía en WeChat, bastante largo. Siento que me equivoqué. Y mucho. No debí mentirte, ni elegir estar con él en ese momento en lugar de estar contigo. Pero Jorge, durante estos 7 años, mis sentimientos por ti han sido reales. Te acompañé trasnochando por proyectos. Cuidé contigo a tu tía cuando estaba enferma. Pasamos de alquilar a comprar una casa. ¿Has olvidado todo eso? Dame una oportunidad. La última. Sí. Lo leí, pero no respondí. Apagué el cigarrillo. Encendí el ordenador y seguí trabajando. A las 8 de la noche, casi todos se habían ido de la oficina. Apagué el ordenador. Recogí mis cosas y me preparé para salir. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era Sam. Jorge, ¿aún no te has ido? Perfecto. Vamos a cenar. Quiero presentarte a alguien. ¿Qué tipo de persona? Sam respondió, del lado del cliente, la responsable del proyecto por el que estamos compitiendo. Es buena persona. Conviene conocerse con antelación. Lo pensé un momento. Vale. ¿Dónde? Sam me envió la dirección. Era un restaurante privado. Tomé un taxi. El tráfico estaba algo pesado. Me apoyé contra la ventana, viendo las luces de neón pasar. Todo borroso. Cuando llegué, Sam ya estaba en una sala privada. Además de él, había una mujer, de unos 30 años, cabello corto, camisa blanca, con un aire muy profesional. Vamos, te presento. Sam se levantó. Esta es Ana Su, responsable del proyecto en la empresa de inversión urbana. Ana, este es nuestro director de diseño, Jorge Wang, joven y prometedor. Ana Su se levantó y me tendió la mano. Director Wang, un placer. Señorita Su, el placer es mío. Le estreché la mano. Llámame Jorge. Capítulo 12. Los tres nos sentamos. Sam se encargó de pedir los platos, mientras Ana y yo comenzamos a conversar. Al principio pensé que sería solo cortesía, pero a medida que hablábamos, descubrimos que congeniábamos bastante bien. Ana también había estudiado arquitectura, aunque luego se había pasado a la gestión de proyectos. Mostró mucho interés por la propuesta de nuestra empresa y planteó varias preguntas, todas muy acertadas. Las fui respondiendo una por una, y la conversación se volvió cada vez más profunda, tanto que dejamos a Sam completamente al margen. Ya basta ustedes dos, dijo Sam entre risas. Todavía estamos cenando. No es momento de hablar de trabajo. Ana sonrió. Lo siento. De formación profesional. Levantó su taza de té y brindó conmigo. Director Wang, ya he comprobado su nivel profesional. Espero que tengamos la oportunidad de colaborar en el futuro. Gracias por sus palabras, respondí levantando la taza. La cena se alargó hasta después de las 9. Sam se fue antes por un asunto, y Ana y yo nos quedamos un rato más, hablando sobre temas del sector. Ella era muy conversadora, pero también sabía escuchar. De vez en cuando intervenía con algún comentario, siempre en el punto justo, a la hora de pagar. Ambos intentamos hacerlo. Al final, Ana ganó. Esta la invito yo, dijo. Considerémoslo una celebración anticipada por una futura colaboración exitosa. No insistí. Entonces la próxima invito yo. Trato hecho. Al salir del restaurante, la brisa nocturna era bastante agradable. El coche de Ana estaba al otro lado de la calle. Me preguntó, ¿cómo vuelves? ¿Quieres que te lleve? No hace falta. Tomaré un taxi. Pero ella dijo, a esta hora no es fácil conseguir uno por aquí. Miró su teléfono y añadió, de todos modos me queda de camino. Te llevo. Dudé un momento, pero finalmente subí al coche. Dentro sonaba música suave. El ambiente era fresco y limpio. Nada que ver con el olor constante a perfume en el coche de Lucía. Ana conducía con suavidad y no hablaba mucho. Solo preguntaba de vez en cuando por la dirección. Mientras esperábamos en un semáforo en rojo, de repente preguntó, ¿la herida en tu frente está bien? Me quedé un momento sorprendido. Entonces recordé que aún llevaba la tirita. Sí, está casi curada. Me alegro. El semáforo se puso en verde y pisó el acelerador. Por mucho que trabajes duro, también tienes que cuidar tu seguridad. Gracias. El coche se detuvo en la entrada de mi complejo. Bajé y le di las gracias. Ana bajó la ventanilla y dijo, sobre el proyecto. Si necesitas algo,
Contáctame en cualquier momento. De acuerdo. Y otra cosa. Hizo una pausa. No te presiones demasiado. Se nota que últimamente no estás en tu mejor estado. Sonreí. ¿Es tan evidente? En nuestro trabajo, sabemos leer a las personas. Ana también sonrió. Me voy. Descansa. El coche se incorporó al tráfico. Las luces traseras parpadeando hasta desaparecer en la distancia. Me quedé en la entrada del complejo. Encendí un cigarrillo. Di un par de caladas. Y de repente recordé ese olor fresco dentro del coche de Ana. Así que lo apagué. Caminé hacia casa. Justo cuando estaba a punto de llegar al edificio, vi una figura de pie allí. Capítulo 13. Lucía. Debía de haber estado esperando mucho tiempo, apoyada contra la pared, agachada en el suelo, distraída. Al verme, se levantó y caminó hacia mí. ¿Qué haces aquí? Fruncí el ceño. Te llamé, pero no contestaste. Su voz estaba ronca. Tampoco respondiste en WeChat. Solo podía venir a esperarte aquí. ¿Qué pasa? Makoto vino a verme. Me miró fijamente, como si quisiera encontrar algo en mis ojos. Me dijo que tiraste la cesta de frutas que te envió. Asentí. ¿Por qué? La voz de Lucía se elevó. Solo quería disculparse. ¿Era necesario hacer eso? Sí, lo era. Respondí. No necesito sus disculpas. Jorge, ¿cuándo te volviste tan cruel? Sus ojos volvieron a enrojecerse. Sí, mentirte estuvo mal. Pero Makoto es inocente. Aún no se ha recuperado del todo. Ese día salió del hospital y enseguida te envió la cesta. Él. La interrumpí. ¿Y qué tiene que ver conmigo lo que haga? Lucía, acláralo bien. Esto es asunto entre tú y él. No me metas a mí. ¿Cómo no voy a meterte? Si no fuera por ti. ¿Si no fuera por mí qué? Sonreí. Si no los hubiera visto. ¿Pensaban seguir así? Tú mintiéndome. Él haciéndose el pobre. Ustedes dos actuando como en una historia de amor. ¿Y yo de espectador idiota? Lucía se quedó sin palabras. El viento nocturno sopló. Con un ligero frío. Me ajusté el abrigo. Me sentía cansado. Vete a casa. Dije, no te quedes aquí. No me voy. Lucía me miró con obstinación. A menos que aceptes hablar bien conmigo. Respondí con impaciencia. Ya hemos hablado lo que había que hablar. No, nunca hemos hablado de verdad. De repente se alteró. Tú solo me acusas. Me condenas. Jorge, en estos 7 años, ¿de verdad crees que no cometiste ningún error? Cuando el trabajo te absorbía, desaparecías días enteros. Olvidaste mi cumpleaños. Olvidaste aniversarios. ¿Alguna vez me quejé? Yo te comprendía. Te apoyaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez me comprendiste a mí? Capítulo 14. La miré sin decir nada. Lucía se secó las lágrimas y continuó. Sí, mentirte estuvo mal. ¿Pero por qué mentía? Porque cada vez que escuchabas el nombre de Makoto te enfadabas. No me atrevía a decírtelo. Tenía miedo de que te enfadaras. De que discutiéramos. Pensé que cuando él se recuperara, todo terminaría. Pregunté, entonces, ¿es mi culpa? No quise decir eso. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Asentí. Bien, lo acepto. Es mi culpa. No soy lo suficientemente atento, ni considerado, ni te cuido lo suficiente. Así que vas a buscar a Makoto. Completamente razonable. Yo no. Lucía, la interrumpí con voz suave. Dejemos de hacernos daño. Sí. Me miró. Las lágrimas sin parar. Dije, en estos 7 años, hice lo que pude. La clase de romanticismo que querías. No supe dártelo. La seguridad que buscabas. Tampoco. Si Makoto puede darte eso, entonces ve con él. No te detendré. No lo quiero a él. Casi gritó. Te quiero a ti, Jorge. Solo te quiero a ti. Pero yo ya no te quiero a ti. Al decir esas palabras, ambos nos quedamos inmóviles. Ni siquiera yo esperaba decirlo de forma tan directa. Pero curiosamente, después de decirlo, me sentí más ligero. Como si una piedra que llevaba encima durante mucho tiempo hubiera desaparecido de repente. El rostro de Lucía se volvió pálido como el papel. Abrió la boca. Quiso decir algo, pero no salió ningún sonido. Al final solo negó con la cabeza. Una y otra vez. Me di la vuelta y caminé hacia el edificio. Jorge, gritó detrás de mí, con la voz desgarrada. Te vas a arrepentir. Seguro que te vas a arrepentir. No me giré. El ascensor subía lentamente. En el espejo se reflejaba mi rostro. El borde de la tirita en mi frente estaba un poco levantado. La presioné con la mano. Al llegar a casa, me di una ducha. El agua caliente cayó sobre mí, relajando poco a poco los músculos tensos. Al salir, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Ana. ¿Llegaste a casa? Mientras me secaba el cabello, respondí, sí, gracias por hoy. No hay de qué. Por cierto, ¿tienes tiempo el próximo miércoles? Hay un foro de arquitectura, bastante interesante. ¿Quieres ir juntos?
Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Finalmente escribí, claro, enviar. Afuera. La noche era profunda. A lo lejos se oía el murmullo de los coches, como la respiración de la ciudad, constante y prolongada. Apagué la luz y me acosté. La almohada tenía un ligero aroma a detergente, de limón, recién cambiada. Hundí el rostro en ella y respiré profundamente. Luego cerré los ojos y me dormí. Esa noche, sin sueños. Capítulo 15. Los días pasaban uno tras otro, rápidos como páginas de un libro. Mi vida empezó a adquirir un nuevo ritmo. Cada mañana me levantaba a las 7, preparaba café, tostaba pan y desayunaba escuchando las noticias matutinas. A las 8 salía de casa, tomaba la línea 4 del metro y luego hacía transbordo a la línea 2, llegando a la oficina antes de las 9. Al mediodía comía con mis compañeros. A veces pedíamos comida, otras bajábamos al comedor. Por la noche, si no tenía horas extra, iba al gimnasio durante una hora o veía alguna película. Una rutina tan regular que casi no parecía yo. Un día Sam bromeó, Jorge, ¿vas camino a convertirte en inmortal? Ya no tienes nada de vida mundana. Sonreí sin decir nada. A mí me parecía bien así. Tranquilo. Lucía no volvió a buscarme, aunque sí envió algunos mensajes por WeChat, no muy largos, todos sin importancia, como, ha bajado la temperatura, abrígate, vi en tu estado que el proyecto ganó la licitación. Felicidades. Pasé por la panadería que te gusta. Cerró. Qué pena. No respondí, tampoco la bloqueé. Simplemente lo dejé ahí. Bloquearla sería demasiado intencional, como si todavía me importara demasiado. Mejor dejarlo así, como a una desconocida. Makoto, en cambio, volvió a aparecer, de una forma inesperada. Ese día estaba en la oficina dibujando planos cuando la recepcionista llamó a la puerta. Su expresión era algo extraña. Director Wang, alguien lo busca. Dice que es su amigo. ¿Quién? Apellido Ito. Nombre Makoto. La mano con la que sostenía el lápiz se detuvo un instante. Levanté la vista. Pensé un momento y dije, déjalo pasar. Cuando Makoto entró, yo estaba organizando unos planos. La oficina no era grande, una mesa, 2 ordenadores, paredes llenas de diseños. Makoto se quedó en la puerta, mirando alrededor, hasta que su mirada se detuvo en mí. Señor Wang, disculpe la molestia. Señalé la silla frente a mí. Siéntese. Makoto se sentó. Llevaba una bolsa de papel que dejó sobre la mesa. Un pequeño detalle. He oído que le gusta el té. Miré la bolsa, pero no dije nada. Me recosté en la silla, crucé las manos sobre la mesa y pregunté, ¿algo en particular? ¿Señor Ito? Mi tono era indiferente, como si estuviera atendiendo a un cliente cualquiera. Makoto parecía algo incómodo. Se aclaró la garganta. Verá. He oído que su empresa está participando en la licitación del complejo comercial en el este de la ciudad. Tengo un amigo en la oficina de planificación. Señor Ito, lo interrumpí. Si es asunto de trabajo, siga los canales oficiales. Si es asunto personal, hice una pausa. Creo que entre nosotros no hay nada personal que hablar. Makoto se quedó momentáneamente sin palabras. Su expresión rígida, pero se recompuso rápido y forzó una sonrisa. No me malinterprete. Señor Wang, solo quería disculparme por lo ocurrido la otra vez. Lo del hospital y lo de la cesta de frutas fue una falta de consideración de mi parte. Lo miré sin responder. Makoto continuó, con tono sincero, Lucía, últimamente no está bien. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero todo empezó por mi culpa, y no me siento tranquilo. Si es posible, espero que pueda darle una oportunidad. Que hablen bien las cosas. ¿Hablar qué? Pregunté. Makoto respondió, de ustedes, de su relación. 7 años de relación no se terminan así como así. Además, Lucía me dijo que está realmente arrepentida, que llora todos los días. Señor Ito, lo interrumpí de nuevo, con el mismo tono calmado. Primero, Lucía y yo ya hemos terminado. Es asunto entre 2 personas. No necesita intervención de terceros. Segundo, como actúe usted delante de ella es cosa suya. No venga a actuar aquí. Tercero, me levanté y caminé hacia la puerta. La salida está por ahí, no lo acompaño. La sonrisa en el rostro de Makoto desapareció por completo. Se levantó y me miró fijamente. Señor Wang, está siendo demasiado frío. Soy considerado con quien lo merece. Abrí la puerta. Con usted. No es necesario. El rostro de Makoto cambió varias veces. Finalmente tomó la bolsa de papel y se marchó. Cerré la puerta y volví a sentarme. Tomé el lápiz y continué dibujando. La punta rozaba el papel con un sonido suave y constante. Media hora después, el teléfono vibró. Era Lucía. ¿Makoto fue a buscarte? Lo siento, no sabía que iría. Capítulo 16.
Lo leí y no respondí. Volteé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Afuera hacía un buen sol, iluminando los planos con una ligera capa de brillo. Entrecerré los ojos y, de repente, recordé aquellos días en la universidad, cuando Lucía y yo dibujábamos juntos en la biblioteca. A ella le gustaba apoyarse a mi lado, mirarme dibujar, y al poco rato se quedaba dormida. Yo le ponía mi chaqueta encima y seguía trabajando. Han pasado tantos años en un instante. Negué con la cabeza, apartando esos recuerdos. Me levanté y fui a la sala de descanso a preparar una taza de té. Las hojas se desplegaron lentamente en el agua caliente, hundiéndose poco a poco. Me quedé observándolas un momento y, de repente, pensé que algunas cosas son como ese té, una vez infusionadas. El sabor se vuelve más ligero. Si vuelves a hacerlo, ya no tiene sentido. El proyecto de licitación entró en su fase final, y estaba tan ocupado que casi no tocaba el suelo. Trabajé horas extra durante varios días seguidos, regresando a casa siempre pasada la medianoche. Un día llovía. Estaba debajo del edificio de la empresa intentando pedir un coche, pero después de 20 minutos no apareció ninguno. Justo estaba pensando en ir caminando hasta el metro cuando un SUV blanco se detuvo frente a mí. La ventana bajó. Era Ana. Director Wang. ¿Aún trabajando tan tarde? Asentí. ¿La señorita Ana también está trabajando hasta tarde? Una reunión, sonrió. ¿A dónde vas? Te llevo. No hace falta. Puedo pedir un coche. Ana abrió directamente la puerta. Con este clima y a esta hora, no conseguirás uno ni hasta el amanecer. Sube. Me queda de paso. Dudé un momento, pero subí. Dentro del coche estaba ese mismo aroma fresco. Esta vez lo reconocí. Pomelo. Ana puso algo de música. Una suave pieza de piano. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, pero dentro reinaba la calma. Ana habló. He oído que su propuesta es bastante buena. En nuestras reuniones internas la han evaluado muy positivamente. Gracias. Respondí. Es mérito del trabajo en equipo. Eres demasiado modesto. Ana me miró de reojo. Sam me dijo que últimamente estás en un estado increíble, como si estuvieras hiperactivo. Sonreí. Le gusta exagerar. No exagera. Ana encendió el intermitente. He visto a muchas personas, después de una ruptura, o se hunden o se descontrolan. Gente como tú, que vuelca toda su energía en el trabajo. No es tan común. No respondí. Miré por la ventana. El agua resbalaba por el cristal en líneas continuas. Yo me divorcié hace 2 años, dijo de repente. Giré la cabeza hacia ella. Continuó. Mi exmarido me fue infiel, con su asistente. Lo dijo con total calma, como si hablara de otra persona. Suspiró. El día que lo descubrí era nuestro 5º aniversario de boda. Había reservado un restaurante, comprado flores, preparado un regalo, una actuación impecable. No supe qué decir. Ana siguió. No lloré ni hice escándalo. Al día siguiente fui a un bufete de abogados a redactar el acuerdo. Un mes después, todo estaba resuelto. Ahora que lo pienso, me admiro a mí misma por haber sido tan tranquila. ¿Y después? Pregunté. ¿Después? Ana sonrió. Después, así como ahora, trabajo, gimnasio, a veces una copa con amigos. Está bien, de verdad. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, marcando un ritmo constante. Lo que quiero decir, Ana giró la cabeza hacia mí, es que hay cosas que, una vez pasadas, deben quedarse atrás. Cuanto más te aferras, más te atan. Mejor seguir adelante. El camino por delante es largo. La luz cambió a verde y el coche avanzó. Guardé silencio un momento y luego dije, gracias. No hay de qué. Ana respondió, considéralo, el consejo de alguien que ya pasó por eso. El coche se detuvo frente a mi complejo. Antes de bajar, Ana me llamó. Por cierto, no olvides el foro de la próxima semana. Claro, iré. Entonces te contacto. De acuerdo. Capítulo 17. Cuando regresé a casa, ya casi eran las 12. Me duché, pero al tumbarme en la cama no podía dormir. Tomé el móvil y empecé a revisar las actualizaciones de WeChat. Lucía había publicado algo, una foto de un paisaje nocturno, con el texto, noche lluviosa, solo. La ubicación, hospital. Miré la foto unos segundos y luego pasé a la siguiente. Abajo estaba una foto de una cena grupal publicada por Sam. Más abajo Chris presumía su gato. Y luego todo tipo de anuncios, frases motivacionales y chistes. Deslicé un rato, pero me pareció aburrido y apagué el teléfono. En la oscuridad, abrí los ojos, escuchando la lluvia caer afuera de la ventana. Ana tenía razón, hay cosas que, una vez que pasan, simplemente pasan. Pero ¿por qué sentía que algo faltaba en mi interior? No era dolor, era vacío, como si faltara algo, pero sin saber exactamente qué.
Recordé que antes Lucía le tenía mucho miedo a los truenos. Cada vez que llovía, se metía en mis brazos. Se tapaba los ojos y decía, Jorge, Jorge, está tronando. Yo la abrazaba, le acariciaba la espalda y le decía, no pasa nada, no tengas miedo. Ahora está tronando. Ella está sola en el hospital, ¿tendrá miedo? Me di la vuelta y enterré la cara en la almohada. No pienses más, me dije, todo ya pasó. Al día siguiente era sábado, rara vez. Dormí hasta tarde. Cuando desperté, ya casi era mediodía. La luz del sol se filtraba por la cortina, proyectando una franja de luz sobre el suelo. Me levanté, hice café, tosté pan. Luego me senté en la mesa del comedor y abrí el portátil. Había un correo nuevo, era de Ana, con los detalles del foro de la próxima semana. Respondí recibido y empecé a atender otros correos de trabajo. A mitad de eso, sonó el timbre. Fruncí el ceño. ¿Quién vendría a esta hora? Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Era Lucía. Estaba de pie afuera, con un termo en la mano. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados. No abrí la puerta. El timbre volvió a sonar, una y otra vez, insistente como si fuera una urgencia de vida o muerte. Me di la vuelta para irme, pero el móvil vibró. Era un mensaje de Lucía. Jorge, sé que estás en casa. Solo quiero decir unas palabras, y me iré. Me quedé en medio de la sala, mirando la puerta. Después de aproximadamente un minuto, regresé y abrí. Al verme, los ojos de Lucía se iluminaron, pero enseguida se apagaron. Me extendió el termo y dijo, te hice sopa, has adelgazado últimamente. No hace falta, no lo tomé. Si tienes algo que decir, dilo. La mano de Lucía quedó suspendida en el aire. Se mordió el labio y dejó el termo en el suelo. Lo de Makoto, lo siento. No sabía que iría a buscarte. Discutí con él. No volverá a pasar. No dije nada. Lucía continuó. Y además, me mudé. Dejé el apartamento anterior. Ahora estoy viviendo un tiempo con mi madre. Quiero calmarme un poco. Asentí. ¿Algo más? Nosotros, ¿de verdad ya no tenemos ninguna posibilidad? Lucía levantó la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Jorge, este último mes he estado pensando todos los días, en nosotros, en cómo llegamos a esto. Sé que me equivoqué. De verdad lo sé. ¿Puedes darme otra oportunidad? La miré. Se veía muy demacrada, mucho más delgada de lo que recordaba. Antes siempre hablaba de hacer dieta. Ahora realmente había adelgazado, pero por algo así. Lucía, dije suavemente, ¿recuerdas nuestra primera pelea? Se quedó un momento en blanco. Fue en segundo año de universidad. Olvidé tu cumpleaños. Lloraste. Dijiste que no me importabas. Te estuve consolando 3 días. Y al final te compré un collar para que me perdonaras. Lucía asintió, y las lágrimas cayeron. Luego me dijiste que no querías el regalo. Solo querías ver si yo me preocupaba por ti. Sonreí levemente. En ese momento pensé, bueno, es una chica. Es normal que tenga pequeños caprichos. Me importabas. Y estaba dispuesto a calmarte. Pero han pasado 7 años. Lucía, mi sonrisa se desvaneció. Has seguido usando la misma forma de ponerme a prueba. Olvidar las llaves y pedirme que te las lleve. Enfermarte y pedirme que te acompañe. Trabajar hasta tarde y pedirme que te recoja. Cada vez decías, solo quiero ver si te importo. Yo te he estado tranquilizando durante 7 años y también me he cansado durante 7 años. Lucía abrió la boca, como queriendo decir algo, pero no pudo. Lo de Makoto solo fue la gota que colmó el vaso. Dije, incluso sin él, nosotros no habríamos llegado lejos. Tú siempre pidiendo seguridad. Yo siempre demostrando que te amo. Una relación así es demasiado agotadora. Puedo cambiar. Lucía lloraba. No volveré a hacerlo. Lo juro. No hace falta. Negué con la cabeza. No puedes cambiar, y yo tampoco quiero seguir esperando. Capítulo 18. Me incliné. Tomé el termo y se lo devolví diciendo, llévate la sopa, bébetela tú, no vuelvas a venir. Vive bien tu propia vida. Lucía no lo tomó, solo lloraba, con los hombros temblando sin parar. Dejé el termo en el suelo. Di un paso atrás y cerré la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, pero en el pasillo silencioso aún pareció resonar con fuerza. Me apoyé contra la puerta y escuché el llanto reprimido desde afuera, cada vez más bajo, hasta desaparecer. Se oyeron pasos, alejándose lentamente. Me quedé ahí de pie durante mucho tiempo, hasta que las piernas empezaron a entumecerse. Caminé hacia la ventana y vi a Lucía salir del edificio, desapareciendo poco a poco por la entrada del complejo. El sol brillaba con fuerza, tanto que costaba mantener los ojos abiertos. Tomé el móvil y le envié un mensaje a Ana. ¿A qué hora empieza exactamente el foro de la próxima semana? Ana respondió enseguida.
A las 9 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes esperar? Escribí. Sí, quiero ir temprano. Enviar. Guardé el móvil en el bolsillo. Me di la vuelta y fui a la cocina a preparar el almuerzo. Mientras cortaba verduras, empecé a tararear una canción. Era una canción vieja. No recordaba el nombre, pero la melodía era ligera y alegre. Afuera, el cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube. La vida tiene que seguir. ¿No es así? El tiempo es algo curioso. Cuando lo miras fijamente, parece avanzar lento, pero en cuanto te descuidas, desaparece sin dejar rastro. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 6 meses. Mi vida se volvió como un reloj bien ajustado, avanzando con estabilidad. Trabajo, salir del trabajo, gimnasio, y de vez en cuando comer con compañeros. Sam decía que cada vez parecía más una persona formal, y yo sonreía diciendo, ¿antes no lo era? Antes también lo eras, pero no tanto. Sam pensó un momento y añadió, tan estable. Estable, me gusta esa palabra. Vivir con estabilidad no está nada mal. Capítulo 19. Ganamos la licitación del proyecto. En la cena de celebración, todos se quedaron hasta la madrugada. Me hicieron beber bastante, pero no estaba borracho, solo un poco mareado. Al terminar, Ana se acercó y preguntó, ¿vamos juntos? No hace falta, llamaré a un conductor designado. Ella dijo, yo también pedí uno. Esperemos juntos. Nos quedamos de pie en la entrada del hotel. El viento nocturno soplaba con un toque de frío. Ana encendió un cigarrillo y me ofreció uno. Lo acepté, pero no fumé, solo lo sostuve entre los dedos. Ana preguntó, escuché que hace poco fuiste a Islandia. Sí, fui a ver la aurora boreal. ¿Qué tal? Frío, dije, pero bonito. Ana sonrió. Con esa descripción, es como si no hubieras dicho nada. Yo también sonreí. En realidad, quería decir que, al estar en ese paisaje helado, viendo las luces verdes bailar en el cielo, uno se siente increíblemente pequeño. Todo ese amor, odio, dudas y dolor dejan de importar. Pero no lo dije. Hay cosas que basta con que uno mismo las entienda. Llegaron los conductores y cada uno subió a su coche. Ana bajó la ventanilla y dijo, la próxima semana hay una exposición de arquitectura. ¿Quieres ir conmigo? Claro, te paso los detalles. Vale. El coche arrancó y se integró en el tráfico. Me recosté en el asiento, mirando las luces que pasaban rápidamente por la ventana. Esta ciudad siempre está así de iluminada, tanto que uno no distingue el día de la noche. De repente recordé que Lucía siempre decía que quería ir a Islandia a ver la aurora boreal. Decía que era algo que debía hacer en su vida. Ahora yo ya había ido, ¿y ella? Sacudí la cabeza, quitándome ese pensamiento. Todo ya pasó. ¿Para qué seguir pensando en eso? La vida continuó. La empresa tomó un nuevo proyecto en una ciudad vecina. Lideré al equipo para hacer la inspección. Estuve fuera medio mes. El sitio de construcción estaba lleno de polvo. Todos los días corría de un lado a otro con casco. Y por la noche, al volver al hotel, caía rendido. Una noche soñé con Lucía. El sueño era extraño. No tenía una trama concreta. Solo estaba ella llorando, llorando sin parar. Tanto que me irritaba. Le pregunté por qué lloraba, pero no decía nada. Solo lloraba. Al final me impacienté y dije que si seguía llorando me iría. Y entonces realmente me fui. Antes de irme, volteé a verla. Seguía llorando. Cuando desperté, aún no amanecía. La habitación del hotel estaba completamente oscura. Me senté y encendí un cigarrillo. A mitad del cigarrillo, el móvil se iluminó. Era Ana. Había enviado fotos de la exposición de arquitectura, con el texto, este diseño es interesante. Fui viendo las fotos una por una y respondí, sí. Está bastante bien. Ana contestó al instante, ¿aún no duermes? Me desperté. Yo también. Todavía no me adapto al horario. Ana estaba de viaje en el extranjero, con una diferencia de 7 horas. Hice el cálculo, allá debía ser la tarde. Charlamos sin mucho orden, sobre diseño, proyectos, libros recientes. Al final, Ana dijo, Jorge, ¿alguna vez has pensado que nos llevamos bastante bien? Miré esa frase durante mucho tiempo. Luego respondí, sí. Ella preguntó, entonces, ¿quieres intentarlo? No respondí de inmediato. Caminé hacia la ventana y corrí la cortina. Afuera empezaba a amanecer. La ciudad aún no despertaba del todo, silenciosa como una pintura. Pensé en muchas cosas. En estos 6 meses, en la aurora boreal de Islandia, en el polvo del sitio de construcción y también en Lucía llorando en el sueño. Al final escribí, Ana, eres muy buena, de verdad. Pero ahora mismo, quizá aún no estoy listo para empezar una nueva relación. Enviar. Ella tardó un poco en responder. Entiendo. Entonces, olvida lo que dije.
Lo siento, no tienes que disculparte, respondió Ana con un emoji sonriente. Fui yo quien se adelantó. Ser amigos también está bien. Sí, amigos. Capítulo 20. Dejé el móvil. El día ya había amanecido. Me lavé la cara y miré a la persona en el espejo. La cicatriz en mi frente se había desvanecido mucho. Si no mirabas con atención, casi no se notaba. Bien, hay cosas que deberían ser así, desaparecer poco a poco. Cuando terminó la inspección, el día de regreso, el equipo del proyecto propuso pasar por un pueblo antiguo a pasear. Ya que estamos aquí, todos empezaron a animarse entre ellos. Yo quería volver directamente, pero no pude negarme ante tanta insistencia, así que fui con ellos. El pueblo era bastante antiguo, calles de piedra azulada, paredes blancas con tejas negras, pequeños puentes sobre el agua corriente. No había muchos turistas, solo grupos dispersos caminando tranquilamente. Caminaba solo junto al río, viendo a un anciano pescar. La caña no se movía en absoluto, pero él no tenía prisa. Simplemente estaba sentado, como una estatua de Buda. La escena me pareció interesante, así que saqué el móvil y tomé una foto. Justo cuando iba a guardarlo, levanté la vista y vi a alguien al otro lado del puente. Lucía. Llevaba un vestido largo de color claro. Se había cortado el cabello hasta los hombros. Tenía un café en la mano y me estaba mirando. Nos quedamos mirándonos unos segundos, separados por el pequeño río. Yo fui el primero en moverme. Crucé el puente y caminé hasta ella. ¡Qué coincidencia!, dije. Lucía asintió. Su voz sonaba un poco seca. Sí, qué coincidencia. Había adelgazado. Estaba más pálida, pero su mirada era mucho más tranquila. Ya no tenía ese aire constante de inquietud de antes. Noté que llevaba una pulsera en la muñeca, de madera, bastante vieja. Pregunté, ¿qué haces aquí? Lucía dijo, vine a quedarme un tiempo, a escribir un poco. ¿Escribir? Sí, escribir por escribir. Sonrió levemente, algo incómoda. ¿Y tú? ¿De paseo? Viaje de trabajo. Pasaba por aquí. Ah, por un momento. Ninguno dijo nada. En el río pasaban unos patos, graznando, dejando ondas en el agua. Últimamente tú, Lucía empezó a hablar, pero se detuvo. Apretó la taza de café y preguntó, ¿cómo has estado? Bien, dije. ¿Y tú? Yo también, bien, respondió, intentando empezar de nuevo. Asentí. Noté que el anillo en su dedo ya no estaba. Ese anillo que me costó 3 meses de salario. Le devolví el anillo a tu madre. Lucía pareció adivinar lo que estaba pensando. Y las cosas que me regalaste, las más caras también las devolví. No hacía falta. Tenía que hacerlo. Insistió. Si no, no podría estar en paz conmigo misma. No dije nada más. Noté las líneas finas en las comisuras de sus ojos, más marcadas que antes. 1/2 año no es mucho, pero suficiente para dejar huellas en una persona. ¿Y Makoto?, pregunté. La expresión de Lucía se tensó un momento. Luego negó con la cabeza. No hemos vuelto a tener contacto. Después intentó buscarme varias veces, pero no lo vi. Levantó la mirada hacia mí. He entendido algo. Hay cosas que no se pueden seguir evitando. Asentí levemente. De nuevo hubo silencio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio tranquilo, como el de dos viejos amigos que se reencuentran tras mucho tiempo. No saben qué decir, pero tampoco lo necesitan. Tengo que irme, dijo Lucía. Quedé con alguien para hablar de algo. Está bien. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y me miró otra vez. Jorge, ¿qué? Lo siento, dijo suavemente, pero con claridad. De verdad, lo siento. La miré durante un buen rato, luego asentí. Lo sé, no pasa nada, ni te perdono. Era simplemente, lo sé. Los ojos de Lucía se enrojecieron, pero no lloró. Forzó una sonrisa. Entonces, adiós, adiós. Se fue, caminando lentamente por la calle de piedra. Su vestido se movía con el viento, como una hoja seca. Me quedé en el mismo lugar, viéndola desaparecer en la esquina del callejón. Luego saqué un cigarrillo y lo encendí. A mitad, sonó el teléfono. Era un compañero. Jorge, ¿dónde estás? Ya nos vamos. Ya voy. Apagué el cigarrillo y regresé. Al pasar por una pequeña tienda, vi algunos objetos artesanales en la entrada. Entré a echar un vistazo y elegí un pequeño pato de madera tallado, torpe y simpático. ¿Es para regalo o para ti?, preguntó el dueño. Para mí. Perfecto. Te lo envuelvo. Salí de la tienda con el patito. El sol brillaba con calidez sobre mi cuerpo. De repente recordé que, hace mucho tiempo, Lucía también me había regalado una figura de madera, un conejo. Decía que yo me parecía a un conejo. Parecía tranquilo, pero si se enfadaba, también podía morder. ¿A dónde fue a parar ese objeto? No lo recuerdo, pero ya no importa.
Capítulo 21. Al volver a la empresa, me esperaba otro montón de cosas, reuniones, planos, modificaciones de propuestas, horas extra. Los días se sentían como copiar y pegar, uno tras otro. Una noche, después de salir tarde del trabajo, me encontré en la entrada del complejo con una anciana que vendía flores. A esas horas seguía ahí, y las flores en su cesta ya estaban algo marchitas. Joven, ¿quieres comprar un ramo?, dijo la anciana. Te lo dejo barato. Cuando lo venda todo me voy a casa. Miré un poco y elegí un ramo de girasoles. No estaban en su mejor momento, pero ese amarillo brillante se veía alegre. ¿Es para tu novia?, preguntó mientras los envolvía. Para mí. Para uno mismo está bien. Muy bien, dijo la anciana sin parar de hablar. Las flores hay que criarlas uno mismo. Verlas florecer, eso alegra el ánimo. Pagué y regresé a casa con el ramo. Busqué un jarrón, lo llené de agua y coloqué los girasoles. En la mesa del comedor se veían bastante bien. Tomé una foto y la publiqué con el texto, nuevo integrante. Pronto empezaron los me gusta y comentarios. Sam dijo, vaya, el director Wang tiene estilo. Chris comentó, ¿Jorge cuidando flores? Esto sí que es raro. Ana dejó un emoji sonriente. Lucía también le dio me gusta. Era la primera vez que reaccionaba a una publicación mía desde que rompimos. Miré ese me gusta durante unos segundos, y luego seguí deslizando. Cambié el agua de las flores y limpié la mesa. Cuando terminé, ya casi eran las 11. Me duché y me acosté, pero no tenía mucho sueño. El móvil se iluminó. Era un mensaje de voz de mi madre. Hijo, ¿ya dormiste? La tía Sang te ha presentado a una chica. Te mandé la foto. Échale un vistazo. Abrí la foto. Una chica bastante tranquila, con gafas, tomada en una biblioteca. Respondí, mamá, ahora no quiero salir con nadie. ¿Y hasta cuándo piensas esperar? ¿Quieres quedarte soltero toda la vida? Contesté, ser soltero tampoco está mal. ¿Cómo que no está mal? Anda, agrégala al WhatsApp y habla con ella. Suspiré y respondí para salir del paso. Vale, la agrego. Pero no lo hice. Dejé el móvil a un lado y miré el techo. La verdad, ni siquiera sé qué quiero ahora. ¿Una relación? No me apetece. ¿Casarme? Aún más lejano. Solo quiero vivir así, trabajar, volver a casa, cuidar unas flores, leer, salir de vez en cuando. Simple, pero pleno. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando un rectángulo blanco en el suelo. Recordé las noches en Islandia, la misma luz, reflejada en la nieve, tan brillante como el día. En ese entonces, estaba de pie sobre la nieve, y el vapor de mi respiración se convertía en niebla blanca al instante. El guía dijo que cuando aparecía la aurora, los deseos se cumplían con facilidad. Yo no pedí ninguno, porque no sabía qué desear. Ahora que lo pienso, quizá en ese momento ya había dejado ir todo. No fue algo intencional, sino natural, como la nieve derritiéndose en agua, filtrándose en la tierra y desapareciendo. Me di la vuelta y cerré los ojos. Al día siguiente era fin de semana. Rara vez dormí hasta despertar por mí mismo. Cuando me levanté, ya casi era mediodía. La luz del sol caía sobre los girasoles, y sus pétalos parecían más abiertos, más vivos. Preparé un brunch, huevos fritos con bacon y pan, acompañado de una taza de café. Me senté en la mesa y comí tranquilamente. El móvil vibró. Era Ana. ¿Tienes tiempo esta tarde? Hay una charla en el museo. Está bastante bien. Lo pensé un momento y respondí, sí. Ella contestó, entonces paso por ti a la 1. Vale. Después de comer, me cambié de ropa, una camiseta blanca, unos vaqueros y una camisa por encima. Al mirarme en el espejo, noté que había engordado un poco. Mi rostro ya no estaba tan anguloso. No está mal. Significa que estoy descansando bien. Ana llegó puntual abajo. Hoy llevaba un vestido y un maquillaje ligero. Parecía más suave que de costumbre. Bromeó. Hoy estás bastante guapo. Tú también. La charla estuvo muy bien. El ponente era un arquitecto veterano. Habló de muchas ideas interesantes. Escuché con atención y tomé bastantes notas. Ana también. De vez en cuando cruzábamos miradas y asentíamos. Cuando terminó, el cielo ya empezaba a oscurecer. Ana dijo, ¿cenamos juntos? Vale. Capítulo 22. Fuimos a un pequeño restaurante de comida casera. Pedimos 3 platos y una sopa, comiendo mientras conversábamos. Hablamos sobre la charla, sobre tendencias del sector, sobre películas recientes. A mitad de la conversación, Ana preguntó de repente, ¿volviste a ver a tu ex? Mi mano, que estaba tomando comida, se detuvo un instante. La vi una vez. ¿Y luego? Nada más, dije. Solo nos saludamos. Ana asintió y no preguntó más. Se sirvió un tazón de sopa y bebió despacio. Después de cenar, cuando llegamos abajo, dijo,
Jorge, el mes que viene me trasladan a Pekín. Me quedé un poco sorprendido. ¿Tan pronto? Sí. En la sede central falta gente. Ana me miró. Así que cuando te pregunté si querías intentarlo, en realidad tenía un poco de interés personal. Pensé que, si funcionaba, quizá podrías ir conmigo. Sonreí. Entonces deberías haberlo dicho antes. Aún no es tarde. Ana también sonrió. ¿Qué dices? Piénsalo. En Pekín hay más oportunidades, más espacio para desarrollarse. Lo pensé un momento y negué con la cabeza. Aquí estoy bien. Ya sabía que dirías eso. Ana no parecía sorprendida. Entonces, te deseo que todo te vaya bien aquí. Igualmente. Bajamos del coche y nos quedamos de pie bajo el edificio. La luz de la farola alargaba nuestras sombras. ¿Un abrazo? Ana abrió los brazos. La abracé. Fue un abrazo ligero, breve, casi instantáneo. Ana agitó la mano. Me voy. Subió al coche. Lo arrancó y se marchó. Las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me quedé un momento ahí. Luego me di la vuelta y subí. En el ascensor. Vi mi reflejo en el espejo, expresión tranquila, mirada clara. Está bien, pensé. Al llegar a casa, cambié el agua de los girasoles. Los pétalos estaban un poco marchitos, pero aún no se habían caído. Los toqué, suaves, frescos. El móvil sonó. Era mi madre. Hijo, ¿ya agregaste a la chica? Sí, respondí sin ganas. Entonces habla con ella. ¿De qué sirve solo agregarla? Contesté de forma superficial. Ya estoy hablando. Colgué y me senté en el sofá. Encendí la televisión y puse cualquier canal. Estaban pasando una película antigua, A Chinese Odyssey. Cuando apareció la escena en la que el personaje Zishia Ferry decía, mi elegido será un gran héroe, de repente me reí. Ni siquiera sabía por qué me reía. Simplemente sentí que la vida es interesante. Idas y venidas, encuentros y despedidas, como una película en la que nunca sabes qué vendrá después. Pero no importa, basta con interpretar bien tu propio papel. La película terminó y sonó la música final. Apagué la televisión y caminé hacia la ventana. La noche era profunda, llena de luces. A lo lejos, los neons parpadeaban. Cerca, el tráfico fluía sin parar. Miré durante mucho tiempo, y luego corrí las cortinas. Es hora de dormir. Mañana será un nuevo día.